Buenos días, vamos a reiniciar la audiencia de juzgamiento que se viene realizando en el expediente 839 del 2016 en los seguidos por Francis Jonathan Melgarejo Pérez contra Electra. Teniendo en cuenta que la suspensión ha sido indicada, perdón, la suspensión se realizó por cuanto se tenía otro expediente para juzgamiento y siendo las 11:45 vamos a reanudar la presente audiencia. Se va a pedir a las partes que únicamente me indiquen su nombre y su DNI, y la defensa solamente si concurre como defensa técnica del demandante o demandado previo su identificación. Gracias, señora juez. Ronald López Julca, abogado defensor de Francis Jonathan Melgarejo Pérez, demandante. Buenas, mi nombre es Francis Jonathan Melgarejo Pérez con DNI 47543817. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Juan Justino Muñoz Becerra, como apoderado y abogado de la empresa Electra El Perú S.A., empresa demandada. Bien. Continuando con la audiencia, vamos a proseguir con la actuación de los medios probatorios. Habíamos concluido con la declaración tanto de la parte demandada como de la parte demandante, y vamos a proceder con la exhibición respectiva. Sí. Doctora, hemos pedido, como primer exhibicional que se ha tenido por su despacho, el reglamento interno de trabajo, así como su respectiva inscripción en el registro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y la respectiva notificación y cargo de recepción al demandante Francis Jonathan Melgarejo Pérez. He traído la documentación. Doctora, justamente se está pidiendo la exhibición de un documento que en su oportunidad el actor recibió, y nosotros hemos adjuntado la declaración jurada con su firma y su huella, y este documento no ha sido cuestionado. Adicionalmente, estos documentos se pueden bajar del portal, y también hay un cargo donde firma y tiene huella el actor. Entonces, esos documentos él en su momento los tiene y los puede conseguir. Ahora, ¿podría corrernos traslado de los documentos, doctora, por favor? Porque El documento de donde ha firmado. Claro, El y eso cargo lo tiene el doctor porque justamente hemos adjuntado con la contestación. ¿No tiene la contestación, doctor? ¿podría mostrar? Porque he visto A ver, una firma, muéstrele. por la firma, doctora, como está ilegible la firma. Por favor. Resaltador. Ya, doctora. ¿Podría solamente pronunciarme, doctora, por favor? Sí. Doctora, primer punto, esos documentos no observan fecha y hora para que se tenga en cuenta. Y segundo, conforme lo refiere también el demandante, estos documentos han sido firmados también por el demandante durante el proceso de despido. No existe certeza de la existencia o aprobación de ese reglamento. Recordemos que hay un decreto legislativo en el cual se aprueba el reglamento interno de trabajo mediante el Ministerio de Trabajo, su inscripción, y una vez inscrito se notifica a cada trabajador para que éste pueda oponerse o pueda realizar alguna oposición en el plazo de 5 días mediante un proceso, en este caso sumarísimo. Situación
que no podemos observar por cuanto lo único que se evidencia ahí son cargos de recepción, pero no establece la fecha, la certera y situación que se tenga en cuenta, teniendo en consideración la descompensación de la actividad probatoria o de las fuentes de prueba entre el trabajador y el empleador, doctora, nada más sobre eso. No tiene ninguna fecha, doctora. No muestra, disculpen también, y no nos ha exhibido el registro administrativo del Ministerio de Trabajo, nada más, doctora. Doctora. Respecto a la exhibición, Sí, doctora, como justamente ya hemos señalado... usted y- te indica que el documento, que la En su declaración momento, jurada y todo, no sí. tiene fecha cierta, doctor. Con respecto al reglamento interno, doctora, justamente estamos adjuntando la declaración jurada que ha sido firmada por el trabajador. Pero no tiene fecha, doctor. Así, doctora, justamente por eso es lo que justo yo quiero comentar. Este documento se ha alcanzado al demandante y si en este caso la versión que dice el doctor hubiera puesto la fecha que supuestamente dice él, que sería fecha reciente, pero no es así. Aquí, en este caso, es responsabilidad del demandante el haber llenado todos los datos, porque es de puño y letra de él. Y él cuando nos entregó, solamente nos entregó justamente firmado. Bien. No me ha Pero traído el reglamento entonces. Así, doctora. Bien. La otra exhibición. Documentos que contengan la política, procedimiento o reglamento laboral de Electra del Perú S.A. respecto al otorgamiento de descuentos de venta a empleados. Con También respecto a eso- la notificación, el cargo o recepción de dicho documento o entrega al demandante Francis Jonathan Melgarejo Pérez. El cargo figura aquí y eso está en el sistema y eso no se puede imprimir por un tema de seguridad. Pero el cargo de que tiene conocimiento el demandante, se lo estoy apuntando. ¿Me está indicando por un tema de seguridad, doctor? Sí, es lo que justamente ¿Es me ante informa. una autoridad judicial me está indicando de que por seguridad no me puede mostrar el documento? Doctora, justamente le estamos indicando la información que me han alcanzado. Bien, doctor. Ahora, sobre ese Se va a tema... tener en cuenta su conducta al momento de resolver. Siga, doctor. Doctora, concretamente, las boletas de pago, bueno, concretamente solicitamos, doctora, aquí, habíamos pedido de los meses de abril 2015, abril, mayo, julio y agosto del 2016, concretamente, doctora, reformulamos nuestro pedido solamente que se exhiban las boletas del mes de julio y agosto del 2016 del demandante Francis Jonathan Melgarejo Pérez. ¿Tienen las boletas? No, doctora. Doctor, entonces que se tenga en cuenta la conducta procesal al momento de resolver. Muy bien. Y, doctora, originales o copias legalizadas de los siguientes documentos: liquidación laboral, certificado de trabajo, autorización de pago de CTS, certificado de remuneraciones y retenciones, por cuanto, doctora, puntualmente solamente se nos había entregado copias simples y la liquidación nunca fue aceptada por nuestra parte. Eso nada más. Obra en el expediente copia de estos documentos que está solicitando el actor y que no han sido materia de cuestionamiento probatorio. Muy bien. Doctora, sobre eso, pronunciamiento de la parte demandante. Respecto a la liquidación laboral, no se encuentra firmada ni mucho menos aceptada por la parte demandante. Y en ningún momento hemos alegado eso. Bien. Continuemos. Continuamos, doctora. Con respecto, doctora, muchas gracias, los documentales que hemos ofrecido. Concretamente hemos ofrecido la carta notarial de fecha 27 de julio del 2016, que es concretamente sobre la imputación de falta grave. Ahí, doctora, concretamente, vamos a apreciar, en la primera parte dice, la imputación jurídica refiere al inciso 1, literal A del artículo 25 del Decreto Legislativo, Decreto Supremo 0397. Esta carta de imputación de cargos es emitido por el gerente de Recursos Humanos de Electra del Perú y tiene como esa fecha, y también ha sido recepcionado, ¿no?, en la fecha 27 de julio por el demandante. Y expresamente la causal que indica ahí
por la cual se procedería a la imputación de cargos y supuesto también falta grave, indica incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, y resaltan ellos mismos, ahí en la primera hoja se va a poder fijar, y dice la inobservancia del reglamento interno de trabajo. Va a poder observar ahí que se indican lo que ya hemos debatido respecto a la imputación de supuestamente se habría apropiado de estos bienes o hubiese aprovechado un error del sistema. Sin embargo, como ya lo hemos advertido, no nos indica claramente cuál es la norma o la política o la directiva que indica cuáles son los descuentos para adquisición de bienes por parte de los trabajadores de Electra del Perú. Solamente se remite tanto a esta norma de carácter nacional como el reglamento interno, que concretamente el artículo 20, artículo 21, y cita una serie de obligaciones del trabajador, pero no las adecúa, ¿no?, conforme al principio de tipicidad, ¿no? Por ejemplo, usted se va a fijar que han hecho una concordancia en la tercera página, que está a folio 04, que dice comisión de faltas graves, artículo 88 del reglamento, ¿no? Para ellos es esa cita, y dice no cumplir con las políticas y procedimientos de la empresa cuando la gravedad de la falta o su reincidencia lo amerita. Doctora, entonces, esta norma que citan también es remisiva, se está remitiendo a un documento que debería ser una política o debería ser un procedimiento, situación que puede observar de la lectura de esta carta de imputación ya desde el inicio, no es citada en ningún momento, ¿no? Y bajo ese amparo de política institucional es que prácticamente se ha fundamentado, ¿no?, la creación de una falta grave en contra del demandante. Muchas gracias, doctora, de este documento. Continúo con los demás documentos, doctora. Del mismo modo, la carta que ya ejecuta el despido, la carta notarial, es el segundo medio probatorio documental de fecha 18 de agosto, también emitido por Jorge Chunga Castillo, apoderado, donde también se reitera nuevamente en el inciso A, artículo 25, del Decreto Supremo 0397, que también es la misma causal, ¿no? Y nuevamente nos resalta la política de la institución respecto a estos descuentos, pero no nos señala, ¿no?, en qué documento se encuentra señalado, ¿no? Esta carta también ha sido notificada al demandante con fecha también 18 de agosto. También tenemos, doctora, como otro medio documental, las boletas de pago del periodo 2013, en febrero de 2014, a agosto del 2016. Concretamente, todos estos en la parte inferior izquierda se va a poder advertir el pago de remuneraciones que superan en forma mensual el pago de 2.000 soles. Y para nuestro caso concreto y por economía procesal, concretamente nos vamos a fijar, ¿no?, en el folio 41, donde figura la boleta de pago del mes de junio, que fue la última remuneración certera que se tuvo del demandante, el monto de 2.445.47. El monto posterior no ha querido ser manifestado o advertido por la parte demandada, por lo cual en este extremo nos volvemos a ratificar de que esa ha sido la última remuneración, y en base a eso se debe de reformular la liquidación de los beneficios sociales demandados. Y por último, hemos ofrecido copia simple de los documentos: liquidación laboral, certificado de trabajo, autorización de pago de CTS, certificados de remuneraciones y retenciones, documentos que el señor se le entregó a la fecha del despido
Sin embargo, no estuvimos de acuerdo con la liquidación, por lo cual va a poder observar que en el documento denominado liquidación no hay ninguna firma de la parte demandante, por cuanto se había sacado el monto de la liquidación con otra remuneración que no le corresponde. Muchas gracias, doctora. Esos son todos los medios probatorios documentales. Con eso damos concluida la actividad probatoria de la parte demandante. Doctor, ¿le han depositado la CTS? Sí, doctora, la CTS. Sí. Le han depositado. Sí, sí. ¿Y tienen su carta de retiro? Carta, sí, Todo- eso todo sí le les han otorgó, entregado. doctora. Es lo único que se. Ya, doctor. Gracias, doctora. Nosotros hemos ofrecido como medio probatorio la carta de preaviso, la de despido, el informe de auditoría y la carta de descargo. Justo recogiendo los comentarios de mi colega sobre la pregunta, ¿cuál es la política? ¿Por qué lo del descuento? ¿Dónde consta? ¿Tenía conocimiento el trabajador? Supuestamente nosotros no lo hemos probado. Lo único que vamos a hacer es leer lo que la parte demandante puso en su demanda y en su descargo. Lo vamos a leer y ahí está la respuesta a esa inquietud. No se me puede aplicar la sanción más drástica en mi caso, pues la adquisición de bienes por parte de los trabajadores es una actividad habitual y que en todo caso debería corresponderme la sanción menos drástica. Entonces, a la pregunta, ¿era habitual que los trabajadores reciban estos productos con descuento? La respuesta es sí. ¿Hay reconocimiento de responsabilidad? Sí. ¿Y esto a colación de qué es la versión? Cuando dice hay falta de proporcionalidad y razonabilidad en la aplicación de la sanción. ¿Qué significa eso? Hubo falta, pero no debieron sancionarme de manera tan drástica, no con el despido, con una sanción menor, es decir, si hubo incumplimiento, si había conocimiento de esa política y que en su momento no se avisó. ¿Qué es lo que nosotros hemos imputado en la carta de preaviso? Y lo vamos a tener que siempre reiterar. Al no informar que el sistema está generando descuentos en exceso y lo que otorgó un beneficio a favor del actor de 2.162, un daño patrimonial a la empresa en beneficio propio. Eso es lo que se le ha imputado. Y justamente nosotros estamos señalando eso en nuestra carta de preaviso, en nuestra carta de despido, y la carta de descargo y la propia demanda corroboran que sí tenía conocimiento. Hay que tener en cuenta qué es lo que se está pidiendo. Reposición como consecuencia de despido fraudulento. La norma, en este caso, las resoluciones del Tribunal Constitucional señalan expresamente cuáles son los 4 supuestos. Y aquí nosotros estamos haciendo conocer una de las faltas era incumplimiento de obligaciones. El propio trabajador reconoce que no cumplió con su obligación, pero no se vio sancionar de manera tan drástica, sino una falta o una sanción más leve supuestamente, pero está reconociendo que hubo incumplimiento. Entonces, ahí estamos ante una imputación de un hecho notoriamente inexistente, falso, imaginario. Definitivamente no. Estamos imputando una falta que no está prevista en la ley, incumplimiento de obligaciones, quebrantamiento de la buena fe laboral, inobservancia del reglamento interno, sí está en la ley, Decreto Supremo 003. ¿Se ha afectado la voluntad del trabajador? ¿Se ha fabricado alguna prueba con la intención de despedirlo? Si las respuestas son en sentido negativo, eso significa que no estamos frente a un despido fraudulento. Consecuentemente no procede reposición y por ende tampoco daño moral ni lucro cesante. Eso es lo que justamente podríamos oralizar respecto a las pruebas. Sobre el tema de las normas, ya hemos mencionado artículo 20-21, es donde justamente figura lo que ha inobservado la parte demandante. También estamos ofreciendo las boletas que obran en el expediente para acreditar conceptos que está solicitando y que ya se ha desistido también la parte demandante en algunos extremos. Y nosotros señalamos también que sí, hay conceptos que se le deben y que figura en la liquidación y obviamente nos sustentamos, nos basamos en los cálculos que se ha hecho por parte de la empresa, ¿no? Como por ejemplo el tema de las comisiones. Nosotros no negamos. Sí hay. ¿Por qué no hay boleta de agosto? Porque el trabajador no terminó el mes de agosto, por eso no existe boleta de agosto.
¿Por qué no juntamos boleta de julio? Porque lo que se estaba pidiendo en ese momento era comisiones de 3 meses y establece un monto, y ese monto ya está reconocido, entonces no tendría sentido exhibir esa documentación. Bueno, en ese momento es lo que se pensó, pero acá no estamos negando que no se le deba, estamos nosotros reconociendo que sí hay una deuda y está calculado. Prueba de ello es que el actor ha recibido su liquidación, ha recibido copia de estos documentos, ha recibido su carta de cese. Entonces, esto significa que en su momento el trabajador con la empresa se está comunicando y que supuestamente en algún momento se le habrá dicho para cobrar, porque esta documentación, el paso siguiente es cobrar los conceptos que figura acá. Que no lo haya hecho, yo no sé por qué, pero es lo que justamente nosotros tenemos como información en la empresa. Él tenía el cheque, o en este caso el depósito que se le iba a hacer, pero parece que hubo un problema de comunicación y por eso no cobró. Pero sí reconocemos de que hay conceptos que sí se le deben. Eso sería ilógico negarlo, ¿no? Eso sería todo, señorita. ¿Se le ha hecho el depósito de la liquidación? No, que yo sepa no lo han consignado. No El está monto que figura acá no. No Yo pregunté al respecto y no lo han consignado. No han consignado. No, no. Doctora, solamente para agregar, usted va a tener en cuenta al momento de sentenciar justo lo que acaba. ¿Por qué no se cobró? Usted va a observar en la liquidación que prepara la demandada, dice ahí, ¿no?, un monto que señala autorización de descuento, en ningún momento habíamos autorizado, la suma de 2.162. Ellos prácticamente ya estaban cobrando el descuento y no sabemos de qué. Supuestamente los bienes nos ha dicho que supera el monto, no sé si coincidirá, ¿no? Quizás que querían hacer justicia a la mano propia, ahí mismo cobrarse el monto que supuestamente es la deuda, y por eso estuvimos de desacuerdo. Esa es la premisa, doctora, y se va a poder observar el mismo medio probatorio que podemos observar ahí, porque no hay justificación y en este proceso no ha habido. Ahí se dice autorización para descuento 2.162 nuevos soles. Eso fue primordialmente la razón por qué no cobramos y por qué decidimos solicitar la demanda de los beneficios sociales en este proceso, doctor, para un poco que vaya aclarando el panorama respecto a la actuación que también hemos tenido antes del proceso. ¿Se le ha pagado el mes de julio? Del mes de julio no se le ha pagado. Los 19 días de agosto. Tampoco se le ha pagado. ¿Han hecho el depósito a la cuenta del mes de julio, doctor? Doctora, cada semana se le deposita, y por respecto a lo que justamente me informa o está diciendo el doctor, le soy sincero, es la primera, en este caso, oportunidad que nosotros conocemos de que en el mes de julio no se le ha hecho ningún depósito. Lo que nosotros estamos aquí dilucidando es sobre las comisiones de agosto, sobre 1.441, y que nosotros estamos reconociendo que sí hay esas comisiones pendientes de agosto por 1.441. Sería una pretensión adicional, ¿no? Extra petita. La remuneración también de julio. ¿La liquidación ha sido presentada, doctor, por ustedes? Sí, doctora, como le comenté, nos entregaron esta documentación, querían que firmen en ese mismo momento, le dijimos solamente que nos entregue los documentos y que lo íbamos a evaluar, y ahí chequeamos de que se nos estaba imputando un descuento, es el accionar de la empresa, de 2.162, que no tenía ningún sustento. Doctora, si me permite solamente también sobre la base de una prueba respecto a ese descuento, ¿cuál es la explicación? Figura acá, en una entrevista al personal, el socio vendedor indica que no se percató de los porcentajes usados para generar los descuentos de venta de empleado. Por otra parte, acepta su responsabilidad solicitando... ¿Ese documento que lo ha se ingresado descuente. como medio probatorio? Está en el expediente, doctora. Es el informe por deshonestidad, ellos mismos adjuntan. Es el informe de fecha 14 de julio del 2016, es la última hoja. Ahí en la entrevista personal él dice, por otra parte, acepta su responsabilidad solicitando que se descuente el daño patrimonial. Entonces, si es que hay algún descuento o en su momento figuraba ese descuento, fue a solicitud del demandante.
Bien. Ese documento es un mero informe, doctora, no hay ninguna firma ahí del demandante. Pero ha sido ofrecido por ustedes. Sí, sí, es un informe creado por el empleador. ¿Algo más que tengan que actuar, que se les haya quedado? Ninguna, doctora. Nada. Nada, doctora. Perfecto. Entonces, Disculpe, doctora, los informes, Sí. Pero eso ninguno se ha admitido, ¿no? No, no se ha admitido. los informes Sí, no se han sí, admitido. doctora. Sí, con eso culminaría entonces. Bien. Bien, entonces vamos a dar por concluida la actuación probatoria. Voy a proceder a escuchar sus alegatos finales. Muchas gracias, doctora. De la parte demandante, en nuestros alegatos finales habíamos resaltado de que se trata de un caso de un despido fraudulento con la creación o la imputación de una falta que no existe. Concretamente, atribuir un sistema o atribuir el manejo de un sistema o el error de un sistema que está a disposición del empleador, tratarlo de atribuir esa falta de mantenimiento, esa falta de cuidado con respecto a los sistemas electrónicos, tratarlo de atribuir al último trabajador, que en este caso es el trabajador vendedor, el cual no tiene nada que ver con el error del sistema. Este error de sistema le podría haber ocurrido a cualquier usuario o cualquier cliente, que situación que no lo hubiesen hecho, el problema que le han hecho, el error de este trabajador ha sido ser cliente y ser trabajador. Y para amparar este despido fraudulento, lo que han hecho es no reconocer el empleador que ellos tuvieron responsabilidad de no manejar adecuadamente su sistema, de no establecer topes en las políticas, supuestamente políticas, y eso vamos a referirnos más adelante, ¿no? Que es un concepto de derecho indeterminado que al antojo del empleador lo pretende llenar, indicando de que eso ya estaba, ya se sabía, ellos ya conocen, ¿no? Situación que atenta también contra el principio de legalidad, conforme ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional en diferentes o sendas jurisprudencias. En nuestro caso se ha tratado de aprovechar ese error de sistema, castigando a unos, ¿no? Y dejando de castigar a otros, como ya se ha escuchado. También queremos recalcar de que este error de sistema nunca fue advertido primero por el jefe inmediato del vendedor, no fue advertido por el gerente de esta sucursal, no fue advertido tampoco por el jefe de personal, porque recordemos que los pagos han sido, no en forma instantánea, han sido en descuentos mensuales. Entonces, ¿en qué momento tuvieron esa observancia o esa supervisión, si era un error o un aprovechamiento, ¿no? Como primer punto, doctora, tenemos que partir, porque ese es el fundamento de esto, ¿no? Los descuentos que otorga la empresa Electra, que ha dicho que son hasta el 20%, y también lo ha manifestado el trabajador, estos descuentos son iguales para los clientes, que pueden fluctuar de acuerdo a la temporada, de 0 a 20%. Entonces, depende. Hoy día un artefacto puede costar ese monto, pero por la temporada alta, supongamos julio, puede costar hasta un 20%. Entonces va a depender del momento o la oportunidad. En este caso, los trabajadores, lógicamente, también, como cualquier cliente, accedían a estos descuentos. ¿Quién les informaba cuál era el tope? Nadie, no hay ningún documento. Y entonces nos ponemos a pensar racionalmente, ¿no? ¿Existe un documento que establezca topes, que establezca límites
uso y abuso de esta actividad, porque yo también no lo considero que ha sido una actividad, ¿no? No existe, doctora. Usted ha podido advertir, no existe ni certeza. En todos los documentos se le llama política de la empresa, política de la institución. También, doctora, va a poder usted advertir de los documentos, ¿no? Va a poder advertir de que esta política empresarial, ¿correcto? Cuando hemos preguntado o hemos dado vueltas a los descargos, se habla de que su conducta es deshonesta, es desaprobable, pero ¿cuál sería el rango para medir la deshonestidad? ¿No? Y ahora, ¿cuál es la diferencia que existiría en un cliente que tiene beneficios del 0 al 20% que un trabajador que tiene del 0 al 20%? No habría ninguna diferencia. Podría haber el señor haber adquirido por otra persona también los productos. Es que lo que pasa, doctora, es que esta práctica realmente ha sido un beneficio a favor de los trabajadores. Si uno puede advertir, ha sido un beneficio. Y al ser un beneficio, lógicamente tiene que diferenciarlo entre un cliente normal y un trabajador. Y entonces, ¿no? Hemos podido advertir que también era práctica común, porque era un beneficio, ¿no? Y ese beneficio lo ha tenido él como otros trabajadores. Y lógicamente, al tener este beneficio, se tiene que diferenciar del cliente, ¿no? Si al cliente se le da el 10%, al trabajador, lógicamente, al ser beneficiario, trabajar en la misma institución, se le tiene que dar un trato diferente. Entonces, doctor, aquí como primer punto, no existe reglamento, no existe directiva, no existe ningún documento que avale el famoso, ¿no? Las famosas ventas de trabajadores para sí mismo, ¿no? De Electra del Perú. Ni mucho menos nos han exhibido cargo, notificación alguna, o cómo haya podido tomar conocimiento. Lo único que se advierte es documentos que han fabricado durante el procedimiento, que no establece fecha alguna que se tendrá en cuenta al momento de resolver sobre la actividad probatoria que siempre es en contra del trabajador. Eso como primer punto, doctora, respecto a los hechos. También quisiera referirme a la ocurrencia del despido fraudulento. Si bien es cierto, el despido fraudulento indica la falsificación de pruebas, la creación de pruebas, pero también debemos recordar la otra dimensión que no se ha advertido y que el tribunal en esta última jurisprudencia que le llaman jurisprudencia moderna nos ha advertido, que también es el no cumplimiento del principio de tipicidad. En nuestro caso no se ha cumplido el principio de tipicidad. Usted va a poder observar en la primera carta, ¿no?, que indica sobre la imputación de faltas graves, son prácticamente, la citación del reglamento interno son normas remisivas, nos remite al artículo 88 del reglamento interno de trabajo, dice, el no cumplir con la política o procedimiento de la empresa. Hasta el día de hoy seguimos esperando cuál es la política o el procedimiento de la empresa. Es más, en la cuarta hoja 5, que hemos presentado de la carta de imputación de cargos, claramente nos establece, a ver, vamos a ver qué clase de imputación. Dice haber incurrido, dice en la falta grave del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad, incumpliendo las obligaciones de trabajo que suponen el quebrantamiento de la buena fe. Esto se produjo, dice, al no informar a su jefe inmediato que el sistema de ventas a empleados estaba generando descuentos en exceso. Mire, exceso. A lo indicado en la política de venta a los empleados. La pregunta ahí nace, ¿y cuál es el exceso? ¿5%? ¿10%? ¿21%? ¿19%? ¿No? Y dice la política de venta. Eso quiere decir de que existe pues un parámetro para poder medir eso, porque mañana no vaya a ser de que nos digan que es un exceso, ¿no?, de la política del Estado que sea 18%, el señor lo hizo al 20%, ¿no?, o porque sucedió eso en el sistema. Mañana no vaya a ser de que cambie la opinión de la política de la empresa, ya sea solamente para sus empleados un 5%, ¿no? Entonces, nuevamente, volviendo a qué instrumento final de cuentas, ¿no? Ahí está, doctora, fojas 4,
la última parte claramente establece que esa es la imputación del cargo. Entonces, no existe norma que pueda avalar la creación del exceso o disminución de estos descuentos, por lo cual, ¿de qué política estaría incumpliendo el señor? ¿No? Ahora, nos vamos a referir al término política de la institución. Doctora, en el proceso sancionador y en los procesos que busquen reprimir, sancionar, dejar sin efecto un derecho fundamental como es el derecho al trabajo, la interpretación correcta de los términos jurídicos se debe hacer lo más restrictivo posible. En nuestro caso, si vamos a llenar el concepto política de política de la empresa, ¿correcto?, tenemos que hacerlo lo más restrictivamente posible. Para este caso debemos de buscar concretamente, como ya lo hemos reiterado, que exista esa certeza de qué es la política de la empresa. No nos ha exhibido ningún documento. Segundo, si queremos ampliar el concepto, como habíamos dicho, este concepto va a seguir siendo indeterminado en este proceso. Lo que hemos tratado de traer en este caso es que nos determine cuál fue la política. Me dice, desde que empezó la institución era 20%, no creo, ¿no? Creo no había ni trabajadores estables en ese momento para que esto sea un beneficio. Entonces, aquí, doctora, se está jugando con un concepto indeterminado y tratando de llenar ese concepto de acuerdo, no al momento o de acuerdo a la posibilidad, de acuerdo al momento para poder despedir. Entonces, concretamente, al no observar que exista ese llenado de política, lógicamente, ¿de qué se puede defender el trabajador? Entonces no se cumpliría el principio de tipicidad que proviene de legalidad, que nos indique claramente qué son faltas. Muy bien, nos dice el reglamento interno, artículo 88, y el artículo 88 nos lleva a políticas de la institución, y las políticas de la institución no las encontramos. Entonces, doctora, ¿de qué se puede defender? ¿De qué podemos establecer que ha habido un principio de tipicidad, de legalidad, si no están claramente establecidas las faltas, las conductas, las omisiones antes de la falta? Ni siquiera existe certeza de los documentos que se han ingresado a este juzgado, como son el reglamento interno, no se existe certeza si existen o no existen, mucho menos de la política. También nos han exhibido documentos de la firma, muy bien, pero se ha hecho durante el proceso, pues, porque sabían concretamente desde el primer momento del descargo. Usted ha visto ahí el primer momento del descargo. Lo que se ha cuestionado es la existencia de ese reglamento, porque somos muy conocedores del tema de que las empresas no les interesa a veces registrar su reglamento interno de trabajo, ni mucho menos sus modificatorias. Y cuando recién tienen estos problemas, recién pues acuden a querer hacer las declaraciones juradas, la entrega de reglamento, la entrega de trabajo, cuando les cae recién la supervisión. Eso es de conocido, eso es prácticamente un tema de que hay que tener en cuenta bajo la experiencia del juez, bajo la experiencia laboral, que se tenga en cuenta de que este reglamento, lógicamente, no tenemos certeza de esa vigencia, ni mucho menos de la política. Entonces, doctora, respecto a nuestra pretensión de despido fraudulento, solicitamos que se declare fundada y se proceda con la reposición laboral al puesto que venía desempeñando como socio vendedor. Asimismo, hemos solicitado el pago del lucro cesante y hemos precisado que el monto que estamos demandando es por el espacio que ha dejado de elaborar conforme a la liquidación que adjuntamos el 6 de octubre por el espacio de 10 meses. Ha dejado de percibir la suma de 2.426 nuevos soles cada mes. También estamos demandando el daño moral por el dolor y sufrimiento por el motivo del despido fraudulento, un corte inesperado y arbitrario de las expectativas de trabajo y la actuación de mala fe del empleador, porque en nuestro caso le ha tratado de imputar su error, porque es error de la empresa, al trabajador. Entonces ahí hemos catalogado por el monto de 20.000 nuevos soles. Estos dos pedidos, el primer pedido se encuentra amparado en la casación 54
23-2014, que nos habla que se puede demandar los daños tanto morales como los daños patrimoniales y aquellos también que se hayan sufrido fuera de este espectro de indemnización, como serían los daños extraordinarios por la conducta maliciosa del empleador, como es nuestro caso. También se ampara nuestros pedidos de indemnización, en el caso de indemnización por concepto de daño moral por el sufrimiento de la víctima, en el caso de despido, que es diferente al monto que se señala por el despido, ¿correcto?, por su imagen o sufrimiento también de sus familiares o la imagen ante la institución, ante la sociedad, conforme lo señala la casación 699-2015 Lima. Y por último, también nos amparamos estas indemnizaciones en la casación 13-319-2015 del peruano del 30 de enero del 2017, que también nos habla que la reposición del trabajador no excluye la posibilidad del afectado de reclamar los daños que originó su despido, tales como afectación de bienes patrimoniales y extrapatrimoniales. O sea que en esta vía sí se puede señalar monto alguno por motivos de la indemnización. Y por otro lado, concluyendo nuestros alegatos finales, doctora, la última remuneración del trabajador, como hemos señalado, y con certeza, ¿no?, porque el empleador ha tratado de evitar señalar un monto alguno, es la suma imputamos a la suma de 2.426.10 nuevos soles, ¿no?, conforme a la última remuneración que percibió en el mes de junio del 2016, porque esa es la certeza, ¿no?, con la cual podemos observar y podrá usted advertir, ¿no?, y conforme también a la conducta procesal del demandante de no poder, pese a tener el tiempo suficiente, ha sido suspendida esta audiencia en 2 oportunidades, ha tenido tiempo suficiente para poder exhibirnos las boletas que hemos solicitado. También, ¿no?, hemos solicitado el reconocimiento y pago de beneficios laborales. En nuestro caso, la compensación por tiempo de servicios, que ya en este caso eso ha sido ya abonado. Hemos pedido el pago de vacaciones por periodo de febrero 2014 a febrero 2015 y de febrero 2015 a febrero 2016. Y el cálculo se hará en base a esta última remuneración. El pago por indemnización por vacaciones no gozadas por el periodo de febrero 2014 a febrero 2015 y de febrero 2015 a febrero 2016 por la suma total de 4.852.20 soles por razón de cada año. Pago de indemnizaciones no gozadas del periodo de febrero 2014 a febrero 2015 y así también de febrero 2015 a febrero 2016 por la suma de 4.852 nuevos soles. También el pago de vacaciones truncas por el periodo comprendido entre febrero del 2016 a agosto del 2016, 7 meses, 5 días por la suma de 1.448.91. También la bonificación extraordinaria que ya hemos señalado que es del último periodo de julio del 2016. También el pago íntegro de remuneraciones por los meses, en este caso de julio-agosto del 2016. Además, solicitamos el pago de costas y costos del proceso por la suma de 4.000 nuevos soles. Muchas gracias, doctora. Alegatos. Gracias, señorita juez. Solicitamos a su ilustre despacho se sirva a declarar infundada la demanda en los extremos que vamos a hacer materia de exposición en nuestros alegatos finales. El presente proceso gira en torno a la reposición como consecuencia de un despido fraudulento. Y ya hemos hecho mención cuáles son los 4 supuestos y hasta el momento no se precisa de lo alegado por mi colega cuál sería el supuesto, porque inicialmente dijeron era con respecto a la tipicidad, ahora
está incidiendo sobre fabricación de pruebas, y con respecto a fabricación de pruebas tampoco nos dice cuáles son esas pruebas y cómo sustentaría esta fabricación, ¿no? Eso es lo que hay que dejar sentado. Y también hay una serie de declaraciones que desde un inicio al final se entra en contradicción y lo vamos a hacer notar. Por ejemplo, dice que con respecto a este error, el actor no fue advertido por su jefe, pero después dice que sí comunicó y su jefe le dijo, sí, tú puedes comprar. Entonces también ahí no hay coherencia respecto a lo que se dice. Lo que se está aquí justamente cuestionando, más de la mitad de la exposición de mi colega, gira en torno a si había o no había política. Inicialmente la posición era no había política. Después sigue desarrollando su informe y dice sí había política. Y era la política tanto para los clientes como para los empleados. 20%. Lo dice el actor, lo dice el representante de la empresa. Política de la empresa, descuento sobre los productos que tiene hasta el 20%. No hay discusión. ¿Y cómo lo podemos corroborar? ¿El actor tenía conocimiento de ello? Claro que sí. Y simplemente me voy a remitir a sus pruebas, como ya lo hice hace unos minutos, cuando ellos señalan, tanto en su demanda como en su carta de descargo, en el punto 2.6, dice, no se me puede aplicar la sanción más drástica en mi caso, pues la adquisición de bienes por parte de los trabajadores es una actividad habitual. Esta política es generalizada. El actor tenía conocimiento de que sí tenía el descuento y hasta el 20%. Lo ha dicho el actor. Consta en audio y en video. Entonces, siguiendo este orden de ideas, el informe demuestra de que hay productos que pasaron el 20% y es más, arrojaba el monto en negativo. ¿Qué significaba eso? Que comprando otros productos, obviamente se iba a beneficiar en exceso respecto a esta compra, a esta promoción, supuestamente como se dice. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos imputando? No informar que el sistema está generando descuentos en exceso. Eso es lo que se cuestiona. Y se ha escuchado también esta mañana que sí informamos a una persona tal, señorita Karen, si no me equivoco. Después hay 2 trabajadores que también hicieron lo mismo, y en su carta de descargo no lo mencionan. En la carta de descargo solamente dice, no, esa sanción no debe ser tan drástica, sino tiene que ser una menos drástica. Está reconociendo que sí era política de la empresa y que sí era su responsabilidad comunicar. Lo que cuestiona es la sanción, por eso inciden mucho en los 2 principios, proporcionalidad y razonabilidad. Regresamos justamente a lo que es materia de proceso. Reposición por despido fraudulento. El hecho que se le ha imputado es notoriamente imaginario, falso, inexistente. Este descuento es irreal. El trabajador nunca sacó un descuento. Estos productos que figuran en el informe nunca los compró. La respuesta es sí. Entonces no son inexistentes, no son imaginarios, no son falsos. El otro supuesto, se le está imputando una falta que no está prevista en la ley. Nosotros ya estamos reconociendo de que en la carta de preaviso estamos nosotros imputando incumplimiento de obligaciones, quebrantamiento de la buena fe laboral. El propio actor reconoce que estaba en un incumplimiento. No me debieron sancionar de manera tan drástica, una menos drástica. ¿Qué significa eso? Estoy en falta, no cumplí con mi responsabilidad. Si no, no dirían eso. Si no, simplemente diría, ¿sabe qué, señor? Lo que usted dice es falso. Esa no es mi responsabilidad. Yo no tengo que informar. Nosotros revisamos la carta de descargo, no consta una versión tan simple y sencilla en ese sentido. O decir, ¿sabe qué? Lo que usted me dice es falso porque yo informé a la persona tal y me dijo, compra. Si tienes ese beneficio, compra. Lo que no ocurrió. Lo que nosotros estamos justamente cuestionando acá es ese incumplimiento que lo reconoce el actor y por eso estamos señalando de que acá tampoco nos está afectando la tipicidad.
porque el incumplimiento de obligaciones de trabajo sí está prevista en el inciso A del artículo 25 del texto único ordenado del Decreto Supremo 003-97-TR. También la otra posibilidad con respecto a un despido fraudulento es la afectación de la voluntad, que tampoco ha sido mencionado. Y sobre la fabricación de pruebas, nuevamente me detengo aquí y hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles pruebas? Se argumenta fabricación de pruebas, he tomado nota, dice que se ha fabricado pruebas con la intención de perjudicar o generar el despido. La pregunta es, ¿cuáles pruebas y de qué manera se sustenta esa fabricación de pruebas? Porque se supone que tiene que haber otras pruebas que determine esa fabricación, esa creación con la intención de despedir. Y nosotros obviamente veríamos que la respuesta es que no existe esta fabricación de pruebas, por ende no hay un despido fraudulento. Si no hay despido fraudulento, tampoco no hay lucro cesante y mucho menos daño moral. Respecto a los beneficios, nosotros nos remitimos a la documentación. Hay conceptos que sí se deben y figuran en la liquidación y se tienen que pagar. Nosotros no lo negamos. Obviamente es lo que usted en su momento, en su despacho, evaluará y sacará la liquidación correspondiente. Ahora, sobre el concepto de la remuneración de julio de 2016, eso no es materia de proceso, no está en la demanda. Y si en este caso se está solicitando, eso es o en este caso, si es que se pronuncia la sentencia, sería en este caso una acción extrapetita, ¿no? Y en este caso estaría afectando contra nuestro derecho de defensa. Porque si es así, ahí sí nosotros tenemos la obligación de juntar la boleta de julio. O en todo caso, los reportes de la cuenta del actor respecto al mes de julio para que demuestre que sí se le pagó el mes de julio. Lo que está reclamando son comisiones por 1.441 y que sí reconocemos que está en la liquidación, que sí se le debe. Por estas consideraciones, señorita magistrada, es que pedimos a su ilustre despacho se sirva a declarar infundada la demanda, sobre todo en el extremo de reposición por despido fraudulento, la indemnización por lucro cesante y la indemnización por daño moral. Por la atención prestada, muchas gracias. Escuchadas las partes, se les comunica que los autos se encuentran expeditos para emitir sentencia. En esta ocasión me voy a reservar el fallo para darlo conjuntamente con el texto íntegro de la sentencia y se les cita para su notificación para el día 15 de junio a las 4:30 de la tarde. 15 de junio a las 4:30 de la tarde, quedando notificados en este acto, dando por concluida la presente audiencia.